Buenos días, estamos entonces haciendo la clase de metodología relacionada con constructos y variables. En la clase de hoy vamos a comenzar como siempre con una breve reflexión. En esta oportunidad vamos a trabajar con Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Esta frase la traje porque, bueno, justamente hace referencia al tema de las cosas que deben cambiar, las cosas que deben variar, las cosas que hacen que los resultados sean distintos. Y en eso justamente de lo que se trata en nuestra clase de hoy, del asunto del control de las variables y ver cómo las variables van evolucionando y hacen que los resultados sean diferentes. Y por eso pensé que era bueno traer esto, ¿no? Pero la reflexión más importante es que justamente se trata de buscar alternativas, se trata de buscar originalmente o con creatividad cuáles son los elementos que efectivamente hacen o pueden hacer que las cosas cambien, y esos elementos que pueden hacer que las cosas cambien son las variables que debemos controlar durante nuestro ejercicio de investigación. Bien, los constructos y las variables, algunas definiciones que vamos a traer para que ustedes vayan creando su propia idea de lo que se trata, ¿no? Justamente de eso es. Los términos concepto y constructo tienen significados similares, sin embargo existe una diferencia muy importante entre unos y otros. Los científicos vagamente llaman variables a los constructos o propiedades que estudian, es decir, a las características particulares del elemento o del objeto que estamos analizando. Sexo, ingreso, educación, clase social, productividad organizacional, movilidad ocupacional, nivel de aspiración, aptitud, ansiedad, religión, preferencia política, desarrollo político, entre otras cosas, son ejemplos de algunas variables importantes que podemos utilizar en la sociología, en la psicología, en la educación y por supuesto, en la comunicación social, ¿no? Este elemento conceptual es una parte importante que debemos comprender. Un concepto expresa una abstracción formada por generalizaciones sustraídas de casos particulares. Es decir, el concepto es una idea. Eh, Platón, en su época, de, tenía una filosofía en la que hablaba de que existía dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. El mundo de los sentidos es nuestro mundo donde nosotros estamos, donde podemos ver y tocar las cosas, donde todos los elementos son evidentes, ¿no? En cambio, el mundo de las ideas era un mundo de abstracción al cual solo algunos privilegiados podían acceder, y allí permanecían estas ideas o estos conceptos durante más allá del tiempo, porque la idea no perece, sino que permanece. Y entonces justamente él decía que estas ideas eran eh, eh, prevalecientes porque era mucho más allá que la propia sensación que podía tenerse de un determinado objeto en el mundo de los sentidos. Y eso es lo que justamente Platón perseguía y operaba, ¿no? Algún ejemplo de esto que estoy diciendo, vamos a ver aquí, voy a pasar una sucesión de láminas y ustedes irán pensando, bueno, de qué se trata, ¿no? Entonces verán cómo la idea va a ir prevaleciendo, ¿no? Aquí vemos algunos trazos, algunos círculos unidos. Estos círculos van tomando como fuerza y ya ahorita se ven unas rayas verticales. Ahora tiene un par de símbolos allí en la nariz y hay una ubre, ¿no? Y entonces esto ya nos va dando la idea de que ciertamente lo que tenemos aquí es una vaca. Pero fíjense bien que aunque tenemos claramente la idea de que esta es una vaca, si uno mira una vaca verdadera y la compara con esta, pues se da cuenta que ciertamente esta no es una vaca. Pero en ella están presentes la idea general de lo que significa una vaca y que inmediatamente hace que cada quien pueda pensar en la vaca verdadera cuando mira esta imagen.
Un poco de eso es de lo que se tratan los conceptos. Los conceptos son elementos que brindan elementos suficientes al observador para hacerse su propia imagen de lo que realmente estamos hablando. Eso es un concepto. Ahora, un constructo es un concepto, sin embargo, tiene un sentido adicional, y es el de haber sido inventado o adoptado de una manera deliberada y consciente para un propósito específico especial. Es decir, yo agarro un concepto y le agrego una finalidad específica, y entonces eso que yo he hecho de agregar una finalidad específica lo convierte en un constructo, porque entonces yo utilizo ese concepto para hacer alguna medición o para hacer alguna observación específica en algún asunto que particularmente me interese desarrollar. Por ejemplo, la inteligencia es una abstracción de la observación de las conductas presumiblemente inteligentes o no. Y entonces, cuando yo desarrollo el concepto de inteligencia, realmente lo que estoy es tratando de medir específicamente cuál debería ser la conducta que una persona puede reflejar para que pueda clasificarse como una persona inteligente o no inteligente. Los términos concepto y constructo, pues entonces tienen algunas similitudes. Se puede decir que una variable es una propiedad o una característica particular de un objeto que adquiere distintos valores. Es decir, una variable es algo cuyo valor cambia. Entonces, una variable, definamos esto con un ejemplo del latín variabilis. Una variable es aquello que cambia o puede cambiar. Se trata de algo inestable, inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que representa al elemento no especificado de un conjunto dado. Aquí tenemos algunas definiciones de variables que las vamos a ilustrar para que ustedes puedan tenerlas, revisarlas y adopten los conceptos que puedan ser más aplicables a su trabajo de acuerdo con las características particulares que cada uno pueda tener. Se pueden definir como todo aquello que se va a medir, controlar o estudiar en una investigación o estudio. También la capacidad de poder medir, controlar o estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y esa variación se puede observar, medir o estudiar. Es decir, siempre es importante que una variable pueda ser medida, pueda ser analizada. Por lo tanto, es importante antes de iniciar una investigación que se sepa cuáles son las variables que se desean medir y la manera en que se hará. Es importantísimo determinar cuáles son los elementos que permitirán que nosotros podamos reconocer el cambio de situación, porque eso es lo que hará que efectivamente podamos tener un punto de referencia para poder hacer nuestros análisis. Es decir, las variables deben ser susceptibles de medición. De este modo, una variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Las variables se pueden definir conceptual y operacionalmente. Las variables las podemos clasificar en tres tipos: variables independientes y variables dependientes. Una segunda categoría serían las variables activas y atributivas, y en tercer lugar, las variables continuas y categóricas. Las variables independientes y dependientes. La forma más útil de categorizar variables es como independientes y dependientes. Esta categorización es muy útil por su aplicabilidad general, sencillez e importancia, en especial en la conceptualización, en el diseño y en la comunicación de los resultados de la investigación. Una variable independiente es la supuesta causa y la variable dependiente es el supuesto efecto. ¿Ok? Entonces usted hace una incidencia en esa variable, en esa que incide es la variable independiente, y la otra será la consecuencia de lo que uno haya hecho en esa variable independiente. Si hace calor, la gente se abanica. Entonces la variable independiente es la temperatura ambiental y la variable dependiente es la actitud de las personas frente a lo que ocurre con la variable dependiente, que en este caso sería la temperatura ambiental. Entonces, si hace calor, la gente se abanica. El abanicarse es dependiente de la temperatura.
Las variables activas y atributivas son variables manipuladas que serán llamadas activas y la variable medida serán las llamadas atributivas. De esta manera, cualquier variable que es manipulada constituye una variable activa. La variable entonces atributiva será la respuesta frente a la intervención que uno haya realizado sobre la variable activa. Las variables continuas y categóricas. Una variable continua es capaz de tomar un conjunto ordenado de valores dentro de cierto rango. Por ejemplo, la temperatura del día. Entonces usted puede establecer cuando las temperaturas son calurosas, cuando son frescas, cuando son frías, y establece para ello determinados rangos que van desde 35 a 28 grados, luego de 28 a 14 y de 14 hacia abajo. Entonces ya usted establece que más de 35 es caliente, entre 28 y 14 es fresco y de 14 hacia abajo es frío. Entonces esos son rangos en los que usted podría clasificar. Y las variables categóricas pertenecen a una clase de medida conocida como nominal, es decir, clases sociales. Entonces allí usted puede establecer clases sociales, lo que son pobres, muy pobres, extremadamente pobres, clase media, media alta, ricos, ¿verdad? O pueden establecer por edades, los que son niños, los que son jóvenes, los que son adultos jóvenes, los que son adultos y los que son adultos mayores. Entonces son categorías que le permiten a usted clasificar a los objetos observados de acuerdo con determinadas características particulares que usted necesita controlar. En atención a la naturaleza, vamos a mirar algunos ejemplos de cómo podemos identificar cuáles son los elementos que nosotros queremos medir o cuáles son las variables que nos interesa medir. Digamos, por ejemplo, que necesitamos que una investigación nos interesa saber si un grupo determinado de sujetos son religiosos o no lo son. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que investigar para determinar cuál es la variable? En primer lugar, la variable objeto del estudio en este caso sería la religiosidad, porque la religiosidad es capaz de medir qué tan religioso es una persona y entonces yo puedo determinar si es religioso o no lo es. Entonces la religiosidad uno la define en términos de la cantidad de religión que una persona puede tener, ¿no? Entonces, para medir esta variable podríamos, por ejemplo, preguntar lo siguiente: ¿es usted religioso, sí o no? Y frente a esta respuesta usted podría categorizar a los individuos entre aquellos que son religiosos y aquellos que no lo son. Entonces tendría esa variable, que es la religiosidad, clasificada por categorías, y entonces tendría a los que son religiosos de un lado y a los que no lo son por el otro. Una segunda pregunta que podríamos hacer para tratar de medir la religiosidad en un determinado grupo de individuos es preguntarle que, en su opinión, qué tan religioso se considera. Y entonces le damos 4 opciones: nada religioso, poco religioso, bastante religioso o muy religioso. Y cada uno de ellos elegirá una de las opciones y podríamos entonces también ponerlos en categorías, pero en esta vez podríamos saber por rangos, desde nada religioso hasta muy religioso, cuáles son los individuos que pertenecen a cada una de esas categorías. Entonces tendríamos cuatro rangos, ¿no? Ya no solamente saber cuáles son los que son religiosos y los que no, sino desde no ser absolutamente nada religioso hasta ser muy religioso, quiénes son los que van agregándose a cada una de las distintas categorías o a cada uno de los distintos rangos. Y finalmente podríamos hacer una pregunta dándoles una escala del 0 al 10, donde 0 es absolutamente nada religioso y 10 es extremadamente religioso. Entonces que las personas puedan autodefinirse en alguna de esos números de la escala. Esto nos va a brindar alguna información adicional. En los 3 casos estamos efectivamente midiendo la religiosidad de los individuos. La diferencia radica en que algunos de ellos
podrán permitirnos clasificarlo, que fue el caso de la primera pregunta, nos clasificamos entre los que son y los que no son religiosos. En el segundo caso los podemos ordenar desde la primera categoría, que son absolutamente nada religiosos, luego los que son un poco religiosos, los que son religiosos y los que son muy religiosos. Entonces podemos ordenarlo sabiendo que esas categorías van increciendo o van creciendo en espacio, ¿no? en intensidad. Y la tercera nos permite entonces cuantificar, es decir, saber exactamente de qué tamaño es la cantidad de religión que profesan cada uno de los individuos. Porque cuando los ordenamos por categorías, muy poco religioso, etcétera, hasta extremadamente religioso, no podemos saber exactamente cuál es la distancia que hay entre muy religioso y poco religioso, entre uno y otro. En cambio, cuando lo cuantificamos y establecemos una escala directa que va entre 0 y 10, sabemos que 10 es mucho más grande en un tamaño que 8. Y entonces ya yo sé cuánto es la diferencia entre 8 y 10 porque este tipo de medición me lo permite, ¿no? Cuantificada. Eso nos permite entonces a nosotros establecer esas mismas tres categorías de variables entre lo que se llaman las nominales, las ordinales y las de razón. Las nominales son, como lo decíamos, aquellas que nos permiten clasificar a los individuos de acuerdo con una característica que poseen. En este caso era los que son poco religiosos o no, perdón, los que son religiosos o los que no son religiosos. No poseen propiedades cuantitativas, el nivel nominal permite mencionar similitudes o diferencias entre los casos, solo pueden interpretar que son diferentes entre sí, pero que no podemos afirmar que uno es superior a otro y por lo tanto sin que se puedan ordenar. Es decir, no sé qué tanto más religioso o no puede ser uno de los que son religiosos que otro. El ejemplos de este tipo de variables nominales, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la religión. Las ordinales son atributos de las variables ordinales, no solo se diferencian los unos de los otros, sino que mantienen una relación que permite ordenarlos lógicamente, generalmente en términos de más o menos o de mayor o menor. Alcanzan un nivel de ordenación. En este caso, no podemos cifrar o precisar la cercanía o la lejanía que existe entre los distintos grupos, es decir, no podemos establecer las magnitudes que distancian una categoría de la siguiente. Por ejemplo, el nivel de estudios, la clase social y otras características particulares. En el caso de las variables de razón, son variables en las que podemos significar y precisar el orden y la distancia entre los atributos. Poseen propiedades cuantitativas y podemos distinguir entre ellas dos tipos. Las de intervalo, que carecen de origen o cero natural o ausencia de propiedad, por ejemplo la escala ideológica, las escalas de actitudes, o las de proporción en la que el cero indica la ausencia de la propiedad, por ejemplo la edad en años de escolarización, ingresos, etc. Siempre que sea posible y la naturaleza de la variable lo permita, hay que intentar registrar el mayor nivel de medición, puesto que cuanto mayor sea el nivel de medición, más operaciones analíticas o estadísticas se podrán realizar con los datos. Y estas operaciones permitirán efectivamente cruzar o hacer comparaciones entre unos y otros de forma tal de que nos permita alcanzar conclusiones que sean efectivamente válidas. Entonces, se trata de agotar la mayor cantidad posible de formas de medir la variable para que podamos efectivamente comprender su comportamiento y poder llegar a conclusiones que sean sólidas. Recordando un poco el ejemplo de la visión del hotel que vimos en la clase anterior, vamos a ver entonces para qué nos sirven las variables y cómo nosotros podemos utilizarlas para desarrollar y comprender el comportamiento de un determinado objeto que estamos analizando. Supongamos que tenemos nuestro hotel. El hotel es
tiene una visión que es el ser reconocido como el mejor hotel, destacando por el servicio, la atención al cliente y la calidad de su restaurante, y por su excelente servicio de mantenimiento. Es decir, en este párrafo nosotros tenemos que identificar los elementos que son fundamentalmente diferenciadores y que hacen que yo pueda saber exactamente cuáles son las características de un buen hotel. Entonces, esos elementos diferenciadores o característicos de un buen hotel son entonces la atención al cliente, la calidad de su restaurante y su servicio de mantenimiento. Es decir, esas son las variables que podrán hacer que este hotel pueda ser clasificado como un buen hotel o como un hotel de mala calidad. Entonces, esas variables o esos elementos que acabamos de identificar, que son las variables que determinan el cambio o el comportamiento de este hotel, son las variables que nosotros tendríamos que analizar. Con esas variables vamos a construir un sistema de variables que nos permitan saber o reconocer a un hotel como un mejor hotel. Entonces, con esas variables nosotros establecemos que hay tres elementos que su comportamiento determinarán la posibilidad de que este hotel sea o no sea un buen hotel. Como les decía, nosotros tenemos que desarrollar algunos elementos que nos permitan medir el comportamiento de la variable, porque de esa forma nosotros podemos comprender o determinar con mayor precisión la posibilidad de que ciertamente un hotel sea reconocido o no como un buen hotel. Entonces, para eso, para cada una de las variables establecemos una serie de indicadores. Entonces aquí tenemos el elemento conceptual, estas que están aquí son las variables que queremos medir y estos que están aquí son los indicadores que nos permiten efectivamente medir el comportamiento de la determinada variable. En este caso, la atención al cliente la vamos a medir a través de la recepción, es decir, cómo se comportan las personas que reciben a los clientes, la eficiencia con la que reciben a los clientes, a los huéspedes, la seguridad que le ofrece el hotel para los artículos y las cosas que las personas tienen y la información que se le brinda al huésped en el momento de su registro durante su estancia e incluso la información que se le brinda al huésped antes de llegar al hotel para que él pueda tomar la decisión de venir o no a nuestro hotel. En el caso del restaurante, pues entonces la calidad de la comida, la variedad del menú, la atención que reciben los comensales, y en el caso de la limpieza y mantenimiento de las habitaciones, pues el confort, la climatización, la higiene, el equipamiento que tengan las habitaciones, serán los elementos que nos señalen o que nos indiquen ciertamente si nosotros estaremos frente a una habitación o a unas condiciones que sean de alta calidad. En un primer ejercicio nosotros podemos establecer que cada una de estas variables ofrece una cantidad equivalente de aporte a la calidad del servicio y lo mismo estos indicadores. Pero de repente usted podría establecer dentro de su sistema o su modelo de medición que no todas estas variables ofrecen el mismo valor al aporte de ser reconocido como un mejor hotel, sino que, por ejemplo, para ustedes mucho más importante la limpieza y el mantenimiento, incluso que la calidad del restaurante. Y entonces usted puede establecer porcentajes que determinan cuál es el peso de esa variable dentro del sistema. Y entonces, en este caso, estaríamos frente a un sistema de variables con diferente peso, y en el caso anterior, estaríamos hablando de un sistema con variables equiponderadas. Entonces, equiponderadas quiere decir que todas tienen el mismo peso, y con un sistema de variables con pesos diferentes, quiere decir que cada una de las variables tiene pesos diferenciados, y eso estará en la decisión del investigador establecerlo antes de iniciar el proceso de medición, antes de iniciar el proceso de observación. Lo mismo puede hacer con los indicadores, establecer pesos diferenciados para cada uno de ellos en atención a la importancia que ese indicador pueda tener para que aporte valores al comportamiento de la determinada variable. Este es el primer ejercicio de acercamiento a lo que vamos a llamar la operacionalización de las variables.
si nosotros trabajamos con hipótesis u objetivos de investigación, siempre hay que delimitar las variables. Es decir, sea con hipótesis o sea con objetivos, independientemente de cuál sea la naturaleza del inicio de la investigación, es importante que nosotros delimitemos las variables. Entonces, las variables son una dimensión del sujeto. Aquí hay algunas características que deben tener. Operacionalizar una variable es identificar los elementos que me permiten efectivamente comprender su comportamiento y su relación con las otras variables y con el problema en sí mismo. Entonces, un atributo que puede variar de una o más maneras, esa es una característica particular del objeto que analizamos. Es algo que sintetiza conceptualmente lo que se quiere conocer acerca de las unidades de análisis, y finalmente son atributos o propiedades de un objeto de estudio que tiene la característica particular de asumir valores. Es decir, la operacionalización de una variable es la definición de la misma para identificar los indicadores que permitan realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente, llegado el caso. Es decir, nosotros tenemos que analizar la variable y desagregarla en los elementos que la componen para poder entender cómo es su comportamiento. Cada uno de esos elementos que componen la variable servirán de indicadores para yo poder medir el comportamiento de esta variable. Aquí sigue lo que sería, por ejemplo, un modelo de sistematización o de operacionalización de variables. Digamos que tenemos una variable que se llama condiciones socioeconómicas. Las dimensiones de esta variable serían, en este caso, lo social y lo económico, porque se trata de condiciones socioeconómicas, y esto social lo medimos con indicadores de grado de instrucción y de ocupación. Y el elemento económico lo medimos a través de los ingresos. Y establecemos unas alternativas de medición, es decir, cómo es que yo hago para medir los grados de instrucción. Bueno, aquí lo que hago es establecer una escala que va del 1 al 7 y cada uno de estos números equivale a un nivel de estudio distinto. Entonces 1 será sin estudio, 2 con primaria completa y así sucesivamente hasta el 7 que tiene estudios universitarios. Lo mismo hacemos con la ocupación, que va desde desempleado hasta industrial, asigno valores del 1 al 7, y en los casos de los ingresos igualmente, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos observar una serie de individuos y a cada uno de ellos le podemos establecer un valor de acuerdo a su propia característica. Y así podríamos clasificar a todos los individuos según sus categorías en la dimensión social y económica. Con esto nosotros podemos desarrollar un índice que nos permita establecer cuál es la descripción o las condiciones socioeconómicas de ese grupo que estamos observando. Establecemos, por ejemplo, que aquellos que tengan un índice o un valor total entre 1 y 3 estarán en pobreza extrema, y aquellos que vayan de 17 a 20 serán de la clase alta. Entonces, una persona que tenga secundaria completa, que serían 4 puntos, es empleado pero no es profesional, suma 3 puntos y gana entre 141 a 420, suma 3 puntos más. Entonces 3 con 3 son 6 y 4 son 10. La persona recibe 10 puntos. 10 puntos clasifica como clase pobre porque va de 8 a 10. Estos puntos fueron asignados de acuerdo con la tabla anterior, ¿no? Entonces tiene la secundaria incompleta, es empleado pero no es profesional y gana entre 421 y 560, ¿no? Entonces aquí está, entre 141 y 420, y entonces ahí están los 3 puntos y por eso clasifica en esta clase pobre. Eso es una manera de hacerlo, que establecer un índice.
Aquí tenemos un segundo ejercicio en el que tenemos la variable, el autoritarismo, el liderazgo, cómo hacemos para dimensionar estas cosas con los indicadores que nos permiten medir estas distintas dimensiones. Digamos entonces que nosotros tenemos un problema para hacer un ejercicio que lo pueden hacer ustedes en casa. Este problema es el diseño de contenidos comunicacionales para estimular la cultura política y la participación ciudadana. Entonces tenemos que desarrollar una cantidad de contenidos que nos permitan medir y estimular la cultura política y la participación ciudadana en una comunidad. Entonces vamos a construir un sistema de variables que nos permitan medir el tiempo, la comunicación, la calidad, el interés, la importancia de estos elementos. Hacemos nuestra tabla. Esta tabla establece la variable, que son los contenidos comunicacionales para la cultura política y la participación, y nosotros inicialmente podríamos hacer una primera aproximación y decir que lo que queremos establecer es la medición de la cultura política, el acceso a la información como elemento que nos permite efectivamente tener contenidos comunicacionales, y la participación ciudadana como un elemento que determina justamente cuál es la cultura y cómo hace, ¿no? Entonces la cultura política yo lo podría medir, por ejemplo, por los valores democráticos, la aspiración de libertad, el interés de la política, el acceso a la información, que es un elemento fundamental para poder tomar decisiones, para elevar la cultura política, para poder participar. Entonces, bueno, mediríamos la internet, la radio, la televisión, la prensa, los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, etc. O, por ejemplo, la firma de peticiones, la asistencia a manifestaciones, la afiliación de organizaciones políticas como una forma de participación. Finalmente, estos indicadores los podemos medir de acuerdo con algunos de estos medidas alternativas de medición, ¿no? O sea, cómo nosotros podríamos medir estas cosas. Ahí tienen el ejercicio, el ejemplo. Podemos hacer alguna pequeña aproximación cuando vayamos a hacer su trabajo de qué investigar en comunicación social. Entonces ustedes tendrán que hacer una tabla como esta, o al menos una primera aproximación de un sistema de variables que les permita identificar las variables y los indicadores que van a utilizar en su proceso de investigación. Cuando desarrollen su trabajo, pues ustedes tendrán su problema. Ese problema tendrán que desagregarlo en las variables que determinan el comportamiento del problema, y cada una de esas variables establecer y diseñar el sistema de indicadores que les va a permitir medir el comportamiento y hacer alguna propuesta de cómo medir específicamente cada uno de los indicadores para poder señalizar el comportamiento de su variable. Bien, bueno, con esto terminamos por hoy. La idea de esta clase es fundamentalmente brindarle oportunidad a los estudiantes que no pudieron conectarse por alguna razón de conectividad o por alguna dificultad, y los que sí pudieron verla, pues entonces nada, que tengan algún tipo de repaso. Estamos pendientes hasta la próxima semana y estamos completamente a su orden para lo que puedan necesitar. Muchas gracias.